Bienvenidos a esta sección a la luz del gran conflicto. Vamos a analizar en estos momentos algunos acontecimientos que se están dando en torno a la guerra de Irán y entre Israel y Estados Unidos. Y vamos a ver a continuación algunos puntos importantes que muchas personas no están tomando en cuenta y que es importante que nosotros, como estudiosos de las escrituras y de las profecías bíblicas, podamos analizar esto a la luz, precisamente a la luz del gran conflicto. Bienvenidos a todos los amigos y hermanos que nos han de ver y nos miran a través del canal Olam 7 Internacional, el canal también en Los Ángeles, Olam 7 Internacional en YouTube, en Facebook, en las plataformas, y también nos pueden ver a través de nuestro canal personal A la Luz del Gran Conflicto en YouTube y en TikTok y próximamente en Facebook también. Así que mi nombre es Maynard Maldonado, les saludo desde Honduras y estoy contento por estar aquí con ustedes compartiendo esta información que creo yo que es muy importante que hablemos de estas cosas, ya que normalmente de estas cosas no se predican, no se hablan, o se tiene un concepto equivocado de presentar noticias de actualidad, y hay personas que creen de que si no es un sermón, si no es un sermón propiamente bíblico 100%, no tiene relevancia. Pero yo creo que nosotros como hijos de Dios, el Señor nos ha dado bastante luz para que nosotros miremos las cosas desde un lente distinto a como lo ve el resto del mundo, e incluso el resto de los cristianos. Así que en esta sección nosotros vamos a estar analizando noticias que tienen que ver con el cumplimiento de las profecías bíblicas, todo analizado precisamente como se llama esta sección y nuestro canal, a la luz del gran conflicto. Así que les invito a que hagamos una oración y nos encomendemos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, rogamos que al analizar, Señor, la situación actual de nuestro mundo, usted nos pueda ayudar a tomar decisiones, Señor. Sabemos que el gran conflicto está a punto de terminar y hay un enemigo, Señor, que está como león rugiente. Le pedimos, Señor, que nos dé discernimiento para poder entender su palabra y poder entender el tiempo en el cual estamos, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, voy a compartir en este momento mi pantalla para que ustedes puedan seguir esta presentación y las cosas que vamos a estar analizando. Así que bienvenidos, que Dios les bendiga. Le invitamos a que nos siga a través de las plataformas. Se suscriba a nuestro canal A la Luz del Gran Conflicto. Se suscriba también al canal Olam 7 Internacional para que podamos seguir compartiendo más información con ustedes. Denle compartir, denle me gusta, comenten sobre qué temas les gustaría que se analizara aquí en esta sección y nosotros con gusto vamos a estar respondiendo a sus mensajes. Vamos a presentar en este momento. Ok. Vemos aquí la crisis por el petróleo. Sabemos que hay en este momento una tremenda crisis por el petróleo. La guerra precisamente que se está librando en Irán contra este país de Irán, donde está unido Estados Unidos de Norteamérica, valga la redundancia, y su aliado Israel, está trayendo al mundo una grave crisis energética. Y lo más preocupante de esto es que el mundo está sufriendo ya los embates de esta tremenda crisis. Y hay una pregunta aquí que todos debemos hacernos, y realmente hacernos con criterio y analizarlo realmente si esto podría ocurrir. Yo no digo de que esto va a ocurrir, pero la tendencia a lo que se ve es que esto podría llegar a pasar. Así que desde ya todos tenemos que tomar cartas en el asunto, poner nuestra mirada en los acontecimientos que están ocurriendo y ir tomando las medidas.
porque como dice el refrán, en guerra avisada no mueren soldados. Dios nos ha dejado a nosotros bastante información para que nosotros podamos entender lo que está pasando y entender los tiempos. Y a la luz del conflicto de los siglos, lo que está pasando realmente que es de una magnitud sumamente importante. Y yo creo que los medios de comunicación están tomando muy a la ligera lo que está ocurriendo. Los mercados bursátiles, a veces simples palabras del presidente Trump, a veces calman los ánimos en los mercados, pero sabemos que esto es un problema de fondo que está acarreando una crisis. Así que hay una pregunta, ¿podría esta crisis por el petróleo, esta crisis energética, podría traer nuevos confinamientos? Eso es lo que vamos a estar analizando a continuación. En las profecías bíblicas, nosotros sabemos que existen los sellos del Apocalipsis. Me llama muchísimo la atención el tercer sello, cuando se abre el tercer sello. Dice Apocalipsis capítulo 6 y versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. ¿Y saben qué decía en esa? Luego de esto se menciona que no está aquí, pero lo que se escucha decir al ser viviente que aparece ahí es una libra de cebada por un denario, una libra de trigo por un denario. Ahí la medida que menciona no es libra, sino que es una medida, dice. Imaginémonos nosotros, el denario es el sueldo de un trabajador al día. Todo el trabajo de un día es el pago por ese día es un denario. Imagínate que trasladado a nuestro tiempo, aquí en nuestro país, el sueldo de un día es aproximadamente unos 12 a 15 dólares, aproximadamente. Un trabajador, por ejemplo, de la construcción, que gana unos 350 lempiras, en dólares vendrían siendo unos 15 dólares aproximadamente. Imagínate que trabajes todo el día para poder comprar una libra de frijoles o una libra de arroz, que es el alimento más común aquí en nuestro país. Y en aquellos días en Israel, pues era el trigo, era la cebada, por eso lo menciona. Entonces, ¿qué denota este caballo negro? Este caballo negro denota escasez, crisis por escasez de alimentos. Y como vamos a estar viendo a continuación, lo que se está viendo en el panorama global es, se avecina, se avisora en el horizonte una tremenda crisis inflacionaria, una tremenda inflación, un encarecimiento de los productos de la canasta básica, que la persona común en este mundo, que somos la mayoría, vamos a tener que enfrentar. Y esto lamentablemente va a afectar al mundo entero y muchas familias de escasos recursos, muchas personas que dependen de, de apenas y de lo necesario para poder subsistir, van a verse tremendamente afectados. Entonces, vamos a ver que esta guerra también tiene un carácter religioso. Esta guerra no es solamente con fines económicos, geopolíticos. Esta guerra también tiene un carácter, un matiz religioso, desde luego, y eso es lo que vamos a estar viendo si el tiempo nos lo permite. Sabemos que aquí están los autores principales en esta guerra. Tenemos a Estados Unidos con su aliado Israel contra Irán. Sabemos que en el estrecho de Hormuz, que es esa garganta geopolítica, ¿no?
de un estrecho marítimo de aproximadamente 31 kilómetros de ancho, que está controlado por Omán e Irán. Por esa garganta ahí marítima atraviesa casi el 25% del petróleo mundial. Entonces es sumamente importante ese paso allí. Y, y vemos que pues Irán, desde que comenzó la guerra, Irán decidió cerrar el paso. Y hay muchos buques atracados allí, muchos barcos petroleros que no han logrado pasar. Y tristemente, muchas economías se están viendo terriblemente afectadas. También la nuestra aquí, en nuestros países, desde luego, ya estamos siendo afectados, nuestros países eh, latinoamericanos. Y en Asia, principalmente, también están ocurriendo, ya están viendo las secuelas de esta guerra. Así que ya llevamos 30 días de guerra aproximadamente y las cosas no pintan nada bien. Estados Unidos está preparando soldados de infantería para hacer incursiones terrestres y los bombardeos de parte de Irán a bases militares estadounidenses continúan. Entonces, esto se está volviendo cada vez más caótico y no hay esperanza en este momento de que esto vaya a terminar. Por el contrario, se vislumbra una guerra larga, a largo plazo, y, y nosotros sabemos que a largo plazo esto va a tener consecuencias sumamente terribles para la humanidad. Continuamos. Ok. Miren lo que dice acá. Esto es DW, esto es televisión alemana. Dice, el mundo enfrentaría su peor crisis energética, advierte la AIE. Esta Agencia Internacional de Energía, advierte que el mundo se enfrentaría a su peor crisis energética. Esa es una advertencia. Minuto a minuto, todos los detalles del 22 de marzo sobre la guerra del Medio Oriente tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán. Y vamos a ver lo que nos comenta aquí DW en esta noticia. Dice, la economía mundial enfrenta una grave amenaza por las crisis energética causada por la guerra en Medio Oriente y ningún país será inmune a sus efectos, advirtió el lunes el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol. El economista turco comparó la actual crisis con la de los años 1970, con los conflictos en Medio Oriente y el impacto de la invasión rusa en Ucrania de 2022. La economía mundial se enfrenta hoy a una amenaza muy grave y espero sinceramente que el problema se resuelva pronto, sostuvo Birol en el Club Nacional de Prensa en la capital de Australia. Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección. Por lo tanto, se necesita esfuerzos a escala global. Dice que es una amenaza muy, muy grave y también menciona que ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si esto continúa. Continúa diciendo la noticia, la guerra en Medio Oriente podría llevar al mundo a su peor crisis energética en décadas, advirtió el lunes el director de la Agencia Internacional de Energía, quien calificó la situación como muy severa. Muchos de nosotros recordamos que las dos consecutivas crisis petroleras consecutivas en los años 1970, en cada crisis el mundo perdió unos 5 millones de barriles de crudo por día. En la actualidad perdimos 11 millones de barriles por día, así que más de los dos grandes choques petroleros juntos. Imagínense que las dos grandes crisis que han habido petroleras, han sumado la pérdida de 5 millones de barriles, las dos crisis. Y esta ya la supera casi el doble, o más del doble más bien, a 11 millones de barriles por día se están perdiendo.
Esto es sumamente preocupante. Dice Israel prevé varias semanas de combate contra Irán y Hezbollah. Miren que el panorama, no, como yo les decía, no es alentador en estos momentos. La guerra se vislumbra para largo plazo. Vamos a tener una guerra larga y aun si la guerra terminara inmediatamente, el restablecimiento de las cosas para que volvieran a quedar como antes, y eso llevaría muchos días, incluso semanas, y otros hablan de varios meses. El periódico El Mundo dice: caos, crisis energética y riesgo de estanflación el año de aranceles y excursiones de Donald Trump. Dice esta noticia aquí en la parte de abajo, que tenemos subrayado: si cesa la guerra, pero Irán sigue constituyendo una amenaza para el comercio, una amenaza para el estrecho de Hormuz, una amenaza para la coexistencia pacífica de la región, podríamos tener años con el precio del petróleo por encima de los $100, incluso más cerca de los 150, lo cual tendría profundas repercusiones, avisó Larry Fink, el consejero delegado de BlackRock, esta semana. Con el petróleo a $150 tendríamos una recesión global. Imagínense ustedes, queridos amigos, hermanos, que dice que aún si este país, Irán, cesara la guerra, pero Irán continuara en su posición, esto aún así continuaría la crisis por el petróleo que ya tenemos. Esto realmente, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Lo que realmente da a entender esto es que Irán necesita desaparecer. Irán tiene que desaparecer de la geopolítica mundial. Esto es lo que quieren y esto es lo que está pasando a nivel mundial. Y lejos de la dictadura, lejos de lo que se quiera decir respecto de Irán, yo no soy partidista ni de uno ni del otro. Yo solamente estoy analizando las noticias, pero lejos de todo eso, lejos de lo que se pueda pensar, si hay o no un régimen, si constituye o no una amenaza, lo que se está buscando detrás de todo esto es prácticamente que este país desaparezca. Y esto es triste y es lamentable porque ya no hay garantías internacionales para ningún país. Dice Proceso Digital, esto es una noticia acerca de aquí de Honduras: alimentos, el punto más sensible. Especialistas advierten que el rubro alimenticio requiere atención prioritaria. Más del 40% de los fertilizantes utilizados en la agricultura mundial provienen de Medio Oriente, lo que agrava el impacto en los costos de producción. Esto es cierto. Qatar es uno de los países mayores productores de urea en el mundo y eso está cerrado en estos momentos. Y así otros tipos de fertilizantes que son derivados del petróleo, eso está cerrado justo en estos momentos en los cuales los agricultores más necesitarán de los fertilizantes. Bueno, en nuestro caso no utilizamos fertilizantes químicos, utilizamos orgánicos, pero la mayoría del mundo sí los utiliza. Entonces, esto se está viendo afectado en este preciso momento. Dice, el Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de aquí de Honduras, de la Universidad Autónoma, alertó que la alimentación de los hondureños ya muestra un deterioro significativo. Entre el 40 y el 45% de los hogares han reducido su ingesta diaria de 3 a 2 comidas debido al encarecimiento de los alimentos y la pérdida del poder adquisitivo. Realmente que esto va a seguir en aumento. Si apenas tenemos casi un mes de guerra, imagínense qué pasaría de aquí a 6 meses, de aquí a 5 meses. Realmente que es alarmante y es preocupante esta situación
que está ocurriendo en el mundo en estos momentos. Bueno, anteriormente mencionábamos en la noticia de la crisis del petróleo de 1973, de los años 70. Esa fue una tremenda crisis. Vemos ahí imágenes de personas haciendo filas para abastecerse de combustible. Imagínense, en aquellos tiempos los vehículos eran pocos realmente en comparación ahora, los edificios, la infraestructura de los hogares, el clima, incluso el clima era diferente. Si para ese entonces fue una casi en su totalidad de los hidrocarburos, donde el mundo sin el petróleo prácticamente el mundo se paraliza, y eso es lo que estamos nosotros viendo. Entonces vemos que la gente se quedaba sin combustible a mitad de camino. Aquí un hermano me contó de que le había echado combustible a su carrito y hizo mal los cálculos, porque antes llegaba a su casa con cierta cantidad de dinero y él se le olvidó lo que los precios habían aumentado, pidió la misma cantidad de dinero, pero a mitad de camino se quedó y tuvo que regresar a la gasolinera, a tomar un transporte público, ir a comprar combustible para poder llegar a su casa. Entonces, esto, hermanos, esto ya se vivió en 1973, fue la crisis más grande que el mundo recuerda. Y eso va a quedar en el pasado, esto no va a ser ni el 5 o 10% de lo que va a ser hoy. Entonces, queridos amigos, realmente que esto es preocupante y yo estoy presentando esto, pero al mismo tiempo estoy preocupado yo de manera personal, y yo al final les voy a estar presentando la alternativa que nosotros como familia, como ministerio hemos adoptado, y eso es lo que estamos haciendo y es lo que estamos aconsejando, que es lo que se debe hacer para este tiempo. Entonces, dice que aunque entre las raíces de aquella crisis encontramos la política, bueno, esto aquí, transcurría el año 1973 cuando los países árabes productores congelaron el suministro de crudo a la mayoría de países de Europa Occidental y Estados Unidos. El precio del barril aumentó un 300% en 5 meses. Ahorita el precio anda casi al 100% de aumento. Cuando empezó la guerra, el barril del petróleo, el Brent que le dicen, estaba en unos $66. Ahorita está aproximadamente a $120, si no me equivoco. Pero imagínense que allá, en aquellos tiempos, en 5 meses aumentó al 300%. Entonces, la tendencia que se ve ahorita es esa. Y muchos economistas analizan de que si el petróleo, el barril del crudo llega a los $150, como vimos anteriormente en la noticia, estaríamos enfrentándonos a una recesión global, una recesión de una envergadura sumamente alarmante para el mundo entero. Y dice, son muchos los europeos que recuerdan cómo se vieron obligados a apagar las luces más temprano y a dejar sus coches en casa. La inflación sacudió a la comunidad económica europea, formada entonces por nuevos países como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, sepultando el crecimiento de muchas economías. Algunos fijaron entonces un tope del precio de la energía, una medida que llevó tanto a Europa Occidental como a Estados Unidos a sufrir el fenómeno de la estanflación, con precios desorbitados, un crecimiento estancado y desempleo en aumento. Eso es en que en economía se le conoce como estanflación. Eso es una crisis económica, es un caos económico. No hay crecimiento económico, los precios son sumamente elevados, el desempleo va a ir aumentando porque las empresas van a ir recortando personal para mitigar el costo de combustible, el costo energético. Entre las causas geopolíticas encontramos la guerra del Yom Kippur, de una coalición de países árabes con Egipto y Siria al frente contra Israel, que recibió ayuda militar estadounidense y apoyo político de algunos países de Europa Occidental. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los países miembros de la OPEP
en ese entonces, bloquearon todo el suministro de petróleo a estos países que ofrecieron apoyo militar a Israel en esa guerra. Esa guerra se conoció como Yom Kippur, curioso nombre, ¿no? Curioso nombre. Yom Kippur, pues es el día más solemne para en la Biblia, en la Torá, el Yom Kippur es el día más solemne porque es el día del perdón, es el día del juicio donde Dios purifica el santuario. Y nosotros como pueblo de Dios también sabemos de que este día es muy solemne también para nosotros, hablando escatológicamente, estamos nosotros en el tiempo del Yom Kippur. Pero bien, ese es otro tema que podríamos tratar en otra ocasión. Entonces, los países que apoyaron a Israel en ese momento recibieron un bloqueo de parte de la OPEP. La OPEP son los países productores y exportadores de petróleo. Dentro de esos ahí están los países árabes principalmente. Entonces, fue tremendo lo que pasó. Eso desencajó un montón de problemas y el mundo se vio envuelto en una tremenda crisis. Y bueno, esto se está repitiendo una vez más y nosotros tenemos que estar alertas. Precisamente hace unos días nosotros sabemos de que nuestro país hermano de Latinoamérica, Cuba, estaba siendo víctima también de un bloqueo de petróleo. Y mirábamos nosotros las noticias, apagones, escasez de alimentos, encarecimiento de todo. Y, y bueno, el presidente de Cuba mandó a sus conciudadanos a la emergencia cero, así le llamaban, donde prácticamente había que dejar todos los coches en casa, comenzar a sacar los caballos, andar a pie, bicicleta. Era totalmente alarmante. En estos momentos creo que ya el bloqueo se está suavizando, pero eso que estaba pasando con Cuba, mis hermanos, es prácticamente lo que va a pasar en el mundo entero. Yo les invito a que vayan, revisen las noticias acerca de lo que estaba pasando, las medidas que está utilizando el gobierno, y eso es lo que en muchos países ya está pasando. Eso ya está ocurriendo en muchos países. Bueno, dice riesgo de otra cuarentena para ahorrar. ¿Qué es el bloqueo energético? Descifrando el término que está cobrando fuerza en medio de la guerra con Irán. Bueno, ese es el bloqueo energético. Este término está cobrando fuerza y yo recuerdo cuando la crisis del COVID, las cuarentenas, eso era algo que era impensable que ocurriera. Nosotros lo estábamos viendo en China, estábamos viendo en otros países, pero jamás nos imaginamos que eso nos iba a ocurrir a nosotros. Y llegó. Y llegó y estuvo ahí y fue algo sumamente complejo para el mundo entero. Entonces, ¿qué es el bloqueo energético y qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de esto? Entonces, miren esta noticia de este periódico, News 18. Dice, se producirán cierres similares a los de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo debido a la crisis energética derivada de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El término cierre energético se ha popularizado en las redes sociales, donde los usuarios se preguntan si su país será el próximo en imponer restricciones en medio del conflicto. Varios países han anunciado restricciones con el objetivo de ahorrar combustible, gas y electricidad, ya que el suministro mundial de petróleo sigue afectando y no hay libre circulación de barcos por el estrecho de Hormuz. Si bien esto no se denomina un confinamiento, como durante la pandemia COVID-19 de 2020, en Internet se ha popularizado el término confinamiento energético. Entonces, ya se está hablando de esto y es algo que está pasando en muchos países. Y vamos a ver un video ahorita más adelante para que ustedes vean qué es lo que está pasando. El término confinamiento energético se utiliza para evocar paralelismos con los confinamientos por la pandemia de COVID-19 debido a cómo estas medidas de ahorro energético podrían afectar la vida cotidiana. Por ejemplo, menos personas desplazándose por las carreteras, menos viajes no esenciales y comportamientos más estrictos de ahorro energético. ¿Qué les parece esto, mis amigos? Esto parece control. Esto me suena a mí como control.
Eh, la pandemia, nosotros sabemos que fue control, hubo control de las personas. Durante esa pandemia se dieron muchos cambios en el mundo. ¿Y será que ahora puede ser que llegue otro confinamiento? Luego dice la noticia, y no porque los gobiernos estén cerrando fronteras o paralizando ciudades por motivos energéticos. Se emplea para describir la situación en la que la disponibilidad de energía se ve tan restringida que las rutinas económicas y sociales habituales se alteran significativamente para hacer frente a los altos costes y escasez de suministros, incluso si estos cambios son voluntarios, recomendados o temporales en lugar de impuestos por la ley. ¿Por qué está ganando popularidad este término en Internet? El término cierre energético cobra fuerza en los últimos días después de que varios países comenzaron a anunciar restricciones. Adquirió mayor elevación luego de que la Agencia Internacional de Energía, la AIE, que hemos venido mencionando, recomendara a los gobiernos anunciar medidas para ahorrar combustible. Entonces, es tremendo. Y, y esto está pasando. Miren, medidas de austeridad energética en Asia, mientras la escasez de combustible obliga a Filipinas a declarar emergencia nacional. Filipinas es uno de los países que ya declaró emergencia nacional en su país. Esto está pasando, mis amigos. Esto se está ocurriendo ya. Entonces, ¿será que viene otro nuevo confinamiento? ¿Será que las libertades se van a volver a restringir? ¿Recuerdan ustedes las ciudades de 15 minutos? Donde vamos, en las ciudades grandes, las ciudades populosas, Nueva York, Tokio, Los Ángeles, San Francisco, París, todas esas grandes ciudades, el plan de las ciudades de 15 minutos, es decir, que no salgas a más de 15 minutos del perímetro de tu casa. ¿Para qué? Para evitar, para el ahorro de combustible, para evitar la emanación de gases de efecto invernadero a la atmósfera y todo esto. Bueno, prácticamente con esto creo yo que hoy sí se va a dar eso de las ciudades de 15 minutos. Prácticamente esto es control, mis amigos. Entonces vamos a ver a continuación un corto video para que ustedes se hagan una idea de esto. Miren esto a continuación. Del petróleo disparados, los países asiáticos empiezan a tomar medidas. Ya están recomendando a sus ciudadanos que se den duchas más cortas o que no usen el ascensor. Algunos hasta un día festivo más a la semana para intentar bajar el consumo. Y es que Asia depende en gran medida de las exportaciones del Golfo. Protestas y huelgas de transportistas en Filipinas con los carburantes por las nubes. Las ayudas directas no bastan y su presidente ha declarado la emergencia energética. Podría no ser el único. Cuanto más dure la crisis, más aguda será y es muy probable que le sigan otros países del sudeste asiático, augura este experto indonesio. Japón, que depende un 90% del petróleo de Oriente Medio, ha empezado a liberar crudo de sus reservas estatales y pide a la Agencia Internacional de la Energía que libere más. El gobierno de Takaichi controla los precios de los combustibles con subsidios. También lo hace Corea del Sur, que recomienda a sus ciudadanos ahorrar energía, por ejemplo, con duchas más cortas o usando la lavadora y la aspiradora solo los fines de semana. Tailandia pide a los funcionarios que teletrabajen, subir la temperatura del aire acondicionado y cambiar el traje por la manga corta. Bangladesh raciona la distribución de carburante y muchas gasolineras han tenido que cerrar. Birmania ha impuesto restricciones a la conducción y Sri Lanka ha declarado festivo los miércoles para bajar el consumo. Y aquí el gobierno chino, por primera vez en 13 años, ha intervenido en los precios del petróleo para contener a la mitad la subida de los carburantes. Ok, esto es lo que está pasando en el mundo. Ustedes pudieron darse cuenta. Es tremendo realmente cómo en el mundo está pasando esto y los bloqueos están continuando. Cada día vemos que nuevos países están incorporando a esto y realmente que esto nos va a tocar a nosotros. Nos va a tocar a nosotros tarde o temprano. Vamos a tener que enfrentar una situación así similar. Todos, porque esto va a ser a escala global.
Y aquí nadie va a quedar exento de esto, mis amigos. Nadie va a quedar exento de esto. Y esto es tremendo lo que está ocurriendo. Ojalá que realmente por nuestra tranquilidad y para que podamos seguir predicando el Evangelio del Señor, que realmente esto pudiera terminar, porque no queremos no queremos que el mundo, que las personas sufran. No somos partidarios de eso, pero lamentablemente esto va a seguir pasando. Y pues nosotros vamos a estar estamos orando mucho para que la situación se estabilice y que el Señor pueda permitir que este evangelio se pueda seguir predicando. Pero realmente que las oportunidades se están terminando y el tiempo se está acabando y todos tenemos que buscar a Cristo. Este es el momento para buscar al Señor. Muy bien. Dice, a medida que la guerra se prolongue, este CNN, las naciones asiáticas con escasez de energía, incluidas aliados cercanos a Estados Unidos, están recurriendo a medidas cada vez más extensas para mantener a flote sus economías. Filipinas, como les mencionaba, ¿verdad?, ha decretado emergencia nacional. Corea del Sur, las autoridades han recomendado a los ciudadanos que se duchen menos. Esto lo mencionaba el video. Que carguen sus teléfonos durante el día para ahorrar electricidad. Japón comenzará esta semana la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de su historia. Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Las economías están tomando sus medidas. Por ejemplo, aquí lo vemos, Filipinas es una emergencia nacional, Japón, liberación de las reservas, Corea del Sur recomienda a la población ducharse menos tiempo y limitar la carga de sus teléfonos. Imagínense, nunca antes visto esto. Vietnam y Tailandia, ambos países fomentan el ahorro, incluyendo limitar el uso de ascensores, fomentar el teletrabajo, y han implementado ayudas económicas para el transporte y restricciones de las aerolíneas. Sri Lanka también, Indonesia, todos estos países están tomando medidas. Entonces, ¿estamos ante una crisis energética? Sí, estamos. Se están tomando medidas que tengan que ver con confinamiento, donde las personas tengan que estar más tiempo en casa, teletrabajo, etcétera. Sí, se están tomando ese tipo de medidas. ¿Será que va a ocurrir un confinamiento? No lo sabemos, pero lo que se ve, lo que se avisora es que probablemente sí ocurra. Probablemente sí ocurra. Así que tenemos que estar alertas a esto, tomar las medidas. Ok. Entonces, ahora, lo que yo les mencionaba al principio sobre una guerra que tiene que ver con un matiz religioso. Desde luego que esta guerra tiene un matiz religioso. ¿Qué son los pactos abrahámicos y cuál es su relación con esta guerra? Ok, vamos a explicar brevemente esto, de por qué. Ustedes miran estos tres símbolos acá. El primero de la izquierda, a mi izquierda, es la cruz, pues obviamente representa el cristianismo. El del centro representa la religión musulmana, el Islam. Y por último, la estrella de David, que representa obviamente al judaísmo. Entonces, los pactos abrahámicos, mis hermanos, son acuerdos, son alianzas estratégicas que tienen que ver con las tres grandes religiones monoteístas en el mundo: cristianismo, el islam y el judaísmo. Entonces, si estas tres grandes religiones están unidas, ¿cuál es el problema? ¿Por qué vemos que los iraníes están atacando a los israelitas que representan al judaísmo? Es que hay un detalle que nosotros a veces no lo entendemos. Los iraníes pertenecen a una rama del Islam que se llaman los chiitas. Los chiitas son alrededor del 10% de todo el conjunto de la religión islámica, solamente el 10%. El resto del mundo árabe son musulmanes sunitas. Entonces, ¿cuál es el problema?
que los musulmanes sunitas son los que han firmado los pactos abrahámicos, pero no los musulmanes chiitas, que son los iraníes. Hay fracciones de los musulmanes chiitas en otros países, pero son pequeñas minorías, pero la gran mayoría, la vasta mayoría de los musulmanes chiitas están en Irán. Entonces, los chiitas consideran que los líderes de su país, en este caso el que acaba de fallecer, Ali Khamenei, ellos son sucesores directos del profeta Mahoma, y por lo tanto ellos no aceptan ningún otro liderazgo, ellos no aceptan ningún otro líder, ni ningún otro tipo de alianza. Ellos consideran que ellos son y representan la parte fiel del islamismo, y que los otros son rebeldes y que por lo tanto deben ser exterminados. Eso, pues nosotros como en nuestros países occidentales no entendemos completamente los alcances de esto, pero ¿cuál es el problema entonces? Aquí vemos en el año 2019 se inauguró o se comenzó la construcción de este complejo. Este complejo aquí, como ustedes pueden ver, se llama la Casa de la Familia Abrahámica. ¿Qué hay ahí? Ahí hay una iglesia cristiana, hay una mezquita que es musulmana y hay una sinagoga que es judía. Entonces, estas tres grandes religiones, las tres grandes religiones monoteístas, convergen aquí en este lugar. Es como un lugar, un centro para unir, que esto fue promovido por el Papa Francisco, que de paso la catedral, el templo cristiano que está ahí, se llama Iglesia Franciscana, Francisca, algo así creo que se llama. Y bueno, el catolicismo, como representante del cristianismo, por ser mayoritario, aunque dicen de que ahí pueden ir cualquier otra denominación cristiana, evangélicos, presbiterianos, lo que sea, es la Iglesia Católica la que comanda esta iniciativa a través del Papa Francisco en aquel entonces. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los chiitas no quieren unirse a esto. Los chiitas no quieren unirse a este pacto abrahámico. Ellos no quieren porque ellos dicen, nuestro líder supremo es el descendiente directo de Mahoma y nosotros no podemos pertenecer. Nosotros no reconocemos otro liderazgo más que nuestros líderes supremos. Entonces, hermanos, a la luz del gran conflicto, nosotros debemos entender esto. ¿Qué es esto? Esto es ecumenismo, hermanos. Esto es ecumenismo puro. Esto es la unión de las religiones mundiales. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Estas tres religiones representadas acá, las tres religiones, aunque está el cristianismo aquí representado, las tres niegan la expiación de Cristo. Niegan la expiación de Cristo. Los musulmanes, desde luego, ellos no creen que hay un hijo. Los judíos no aceptan al Mesías, Jesucristo. Y el catolicismo, desde luego, niega la expiación porque hay otros elementos ahí que intervienen en la intercesión de Cristo, como María, los santos, los padres, los papas, etc. Entonces, eso es una negación del sacrificio expiatorio de Cristo. Por ejemplo, la misa es una negación del sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quieren estas religiones? Unirse. ¿Para qué? Unirse para negar la expiación de Cristo. Cristo es el enemigo número uno a vencer acá. Entonces, mis queridos amigos, esto tiene un carácter religioso. La guerra tiene un carácter religioso. El mundo musulmán, o más bien esa fracción del musulmán, de la religión islámica, tiene que desaparecer. Los chiitas, lamentablemente, son el blanco, son el objetivo para poder lograr estos acuerdos abrahámicos al 100%.
Seguimos. Dice el centro del culto. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a continuar un poco más. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa ante todo lo que nosotros estamos viendo alrededor del mundo? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa para el COVID, para esa tremenda crisis que ocurrió en esos tiempos del 2020 para acá. Muchas personas que vivían en el campo no vieron la crisis como la vieron las personas en las ciudades. Nosotros personalmente no lo sentimos a la manera en que lo sintieron las personas en las grandes ciudades o en las ciudades pequeñas. Nuestra experiencia personal, y aquí les comparto unas imágenes. ¿Cuál ha sido? Y creo yo que debe ser el énfasis en este mensaje. El mundo se está volviendo cada vez más complejo. Vemos lo que está pasando, vemos la crisis por el COVID, todo lo que conllevó. Vemos el mundo cómo está totalmente volcado hacia enemistad contra Dios. Ahora tenemos esta amenaza de esta crisis energética. Se está hablando de un confinamiento, eso es lo que podría llegar a venir. No decimos que va a ocurrir, pero podría ocurrir. Hay crisis en el sentido también de los fertilizantes. Muchos de los fertilizantes que el mundo necesita, el mundo para alimentarse necesitan fertilizantes. Pasa también por ese estrecho, el estrecho de Hormuz. También muchos elementos para la fabricación de medicamentos como insulina, ibuprofeno y otros medicamentos que nosotros no los utilizamos, pero estamos conscientes de que el mundo sí los necesita, muchas personas sí los necesitan. Muchos de esos elementos pasan también por ahí, por ese estrecho de Hormuz. Entonces, va a haber una escasez, no solamente alimentaria, no solamente energética, de combustible, y esto es lo que viene realmente, y esto es lo que se percibe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Este texto bíblico que me encanta se encuentra en Salmo 128, versículos 1 y 2, dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Noten que la bienaventuranza, el texto termina con una bienaventuranza por temer a Jehová, o sea, por obedecerle. Y dice luego, bienaventurado por los que andan en sus caminos, es decir, el camino de la obediencia, el camino del temor a Jehová. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y aquí hay unas imágenes muy bonitas de el trabajo aquí en nuestra finca. Digo nuestra porque aunque no me pertenece, Dios nos ha puesto aquí como mayordomos. Aquí están nuestros hijos cosechando rábanos. Aquí están agradeciendo a Dios por el pan que podemos sacar de la tierra. Aquí los pueden ver ustedes sembrando, cosechando. Y entonces es muy bonito enseñarle a los niños desde ya, desde que son muy chiquitos, enseñarles a cultivar alimentos. Nosotros tomamos la decisión de salir de la ciudad, dejar nuestro trabajo. Yo de manera personal, pues tengo una licenciatura en administración, era gerente de algunas empresas y tomamos la decisión de dejar todo eso atrás y enfocarnos en el campo. Gracias a Dios ya tenemos más de 6 años, un poquito más de 6 años desde que tomamos esta decisión, precisamente en marzo de 2020, cuando comenzaba la pandemia del COVID.
nosotros tomamos la decisión de salir al campo, justo durante la pandemia. Ahora estamos acá y ya 6 años después, déjenme decirles que las bendiciones del Señor nunca han faltado. Nunca han faltado, la comida nunca ha faltado, sí han habido necesidades, siempre hay necesidades, no quiero decir que no las tenemos ahora, siempre hay necesidades, pero Dios se encarga de proveer. Dios es el que provee y cuando uno saca de la tierra el alimento, ahí hay una gran bendición. Por eso el versículo dice, cuando comieres el trabajo de tus manos. No hay satisfacción más grande que comer lo que uno ha plantado. Comerse un rábano, comerse una lechuga, comerse una remolacha, una cale, poner a cocinar un maíz que uno lo cultivó, lo sembró, lo cuidó. Eso trae una tremenda satisfacción. Y yo quiero animarte, mi hermano, mi amigo que me ves. Si hoy estás viviendo en las grandes ciudades, pídele al Señor que te libere. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, en servidumbre, ellos clamaron a Dios y el Señor envió a un libertador. Y envió a Moisés, y Moisés fue el guía, aquel que les ayudó a salir. Quizás tú me estás viendo, esto se va a ver en un canal en Los Ángeles, a través de las redes sociales. Si este mensaje ha llegado hasta ti, yo te animo. Toma una decisión por el Señor. Nosotros como pueblo de Dios hemos sido advertidos de las calamidades que llegarán a las ciudades. Y si ya estamos adelantándonos, si ya estamos preparándonos, es mucho mejor. Es mucho mejor a que la calamidad nos agarre y después no vamos a saber qué hacer. Recordemos también que hay un tema de carácter, hay un tema de preparación del carácter. Y como pueblo de Dios sabemos de que en el campo el carácter es más fácil prepararlo, porque no hay distracciones, no hay tantas influencias como las hay en las ciudades. Entonces yo te animo a que tomes esta decisión. Las cosas en el mundo se están achicando, las restricciones están llegando cada vez más. Hay otros problemas de fondo que están ocurriendo en el mundo que las vamos a ir analizando a medida que pase el tiempo. Pero hoy por hoy, mi mensaje y mi llamado es para ti en este momento. Si estás en la ciudad y lo primero que debes hacer es entregar toda tu vida, todo tu corazón, todos tus recursos a la obra de Dios, a Cristo Jesús. Conságrate a Él. No dejes nada para ti mismo. Entrégaselo todo a Cristo. Comienza a orar y pídele al Señor que te muestre un lugar. Comienza a buscar. Tienes que buscar a personas que ya han salido al campo. Hay muchos hermanos que han salido, tienen propiedades grandes y que tienen lugar donde ir. Nuestro caso, por ejemplo, la propiedad donde estamos no nos pertenece, pertenece a un hermano que la compró hace mucho tiempo. Y pues aquí estamos, avanzando para la gloria de Dios. Y sabemos que el Señor guía a sus hijos. Y todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Él, el Señor los va a guiar. Y si en tu corazón nace el deseo de hacer algo como esto que tú estás viendo aquí, si en tu corazón nace ese deseo, pídele al Señor y Él te va a liberar. Egipto representa la esclavitud en la que se vive en las ciudades. Pero si tú clamas al Señor, el Señor te va a sacar de ahí y te va a traer a un lugar espacioso donde vas a poder ver los atardeceres, vas a ver los anocheceres, los cielos estrellados. Los amaneceres en el campo son preciosos, te llenan de energía, te llenan de positivismo. Buscar a Dios en la soledad del campo es lo más hermoso que yo de manera personal he podido experimentar. Y ese creo yo que es la mayor riqueza. No importa dónde estés, no importa el tiempo que haya pasado, si ahora oyes la voz del Señor, dile al Señor que te saque de la ciudad y el Señor lo va a hacer. Todavía hay un tiempo
Hay un tiempo de gracia que el Señor está permitiendo. Recuerda que cuando los ejércitos de Roma sitiaron Jerusalén, el primer sitio fue suspendido. Se suspendió el primer sitio. Cuando los cristianos que habían escuchado al Señor Jesús decir, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su hora ha llegado, es tiempo para huir de Jerusalén. Y ellos, los cristianos, abandonaron Jerusalén y todos se fueron. Todos los cristianos, todos los que oyeron las palabras de Jesús, que el Señor había dicho, eso había ocurrido alrededor de unos 40 años antes que Jesús pronunció esas palabras. La destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70. Ningún cristiano pereció cuando ocurrió el segundo sitio.
Bueno, amigos, hubo un corte de energía. Yo espero de que se haya quedado grabado el tema. También quiero repetir el video. Quiero repetir el video que presenté porque no sé si se escuchó, pero lo quiero volver a repetir para que quede aquí grabado en este tema. Pido una disculpa, hubo un corto de energía cuando se estaba grabando este mensaje. Del petróleo disparados, los países asiáticos empiezan a tomar medidas. Ya están recomendando a sus ciudadanos que se den duchas más cortas o que no usen el ascensor. Algunos hasta han declarado un día festivo más a la semana para intentar bajar el consumo. Y es que Asia depende en gran medida de las exportaciones del Golfo. Protestas y huelgas de transportistas en Filipinas con los carburantes por las nubes. Las ayudas directas no bastan y su presidente ha declarado la emergencia energética. Podría no ser el único. Cuanto más dure la crisis, más aguda será y es muy probable que le sigan otros países del sudeste asiático, augura este experto indonesio. Japón, que depende un 90% del petróleo de Oriente Medio, ha empezado a liberar crudo de sus reservas estatales y pide a la Agencia Internacional de la Energía que libere más. El gobierno de Takaichi controla los precios de los combustibles con subsidios. También lo hace Corea del Sur, que recomienda a sus ciudadanos ahorrar energía, por ejemplo, con duchas más cortas o usando la lavadora y la aspiradora solo los fines de semana. Tailandia pide a los funcionarios que teletrabajen, subir la temperatura del aire acondicionado y cambiar el traje por la manga corta. Bangladesh raciona la distribución de carburante y muchas gasolineras han tenido que cerrar. Birmania ha impuesto restricciones a la conducción y Sri Lanka ha declarado festivo los miércoles para bajar el consumo. Y aquí el gobierno chino, por primera vez en 13 años, ha intervenido en los precios del petróleo para contener a la mitad la subida de los carburantes. Ok, mis amados amigos, espero que este tema haya sido de mucha bendición para ti. Recuerda suscribirte a nuestro canal A la Luz del Gran Conflicto y suscribirte también al canal Olam 7 Internacional. Mi nombre es Maynor Maldonado, que Dios les bendiga y hasta una próxima edición. Bendiciones para todos.